Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Duque Rioja. En esta ocasión vamos a ver las escalas modales, unas escalas que nos han acompañado desde la Grecia antigua, desde la Grecia clásica más o menos desde el siglo V al siglo I antes de Cristo, hasta nuestros días, con diversas peripecias. En la Grecia antigua crearon una teoría llamada ethos, según la cual para cada estado de ánimo hay un tipo de música y para cada tipo de música hay un estado de ánimo, de tal modo que se influenciaban entre la música y los estados de ánimo. Es decir, si querían conseguir que los ciudadanos hicieran determinadas cosas, pues tocaban un modo musical u otro modo musical. Vale. De aquel entonces en aquel entonces se pusieron los nombres que todavía perduran: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eolio y locrio. Pero las cosas han ido cambiando, se han ido cogiendo conceptos y otros se han dejado. Al cabo de varios siglos, la Iglesia católica, la Iglesia cristiana, adoptó la idea de los modos, pero llevado a su terreno. Es decir, lo utilizaban pues para labores eclesiásticas o para fines de la Iglesia. Pero aún así cogieron los mismos nombres, aunque le cambiaron el orden de las notas, la manera de enfocarlo, en vez de descendente era ascendente. Bueno, se cambió un poquito el uso musical como tal. Vale, con el paso de los siglos, poco a poco esos modos quedaron en desuso, la mayoría de ellos, a excepción del jónico y el eolio, lo que pasó a llamarse el modo mayor y el modo menor, que fueron los que dominaron y se convirtieron, digamos que en la música tonal, poco a poco. Y después también, con el paso de más años y más años, poco a poco los compositores del 19, sobre todo, del final del 19, del 20, empezaron a recuperar estos modos y también otros estilos musicales, por ejemplo el jazz con gente como Miles Davis, o el rock con gente como Santana, o la música celta, o muchos otros tipos de música. A día de hoy prácticamente cualquier estilo de música se nutre también de las escalas modales y de lo que se llama la tonalidad expandida. Es decir, se hace un uso de un poquito todo tipo de armonías mezcladas entre sí. Armonías más o menos clásicas, modales, bueno, pero ya el concepto ha cambiado bastante. Vale, entonces vamos a ver un poquito un par de ejemplos de escalas modales para ver qué podemos hacer, al menos para empezar a trabajar un poquito con ellas. Vamos a empezar un poco con lo que serían los modos dórico y óleo, lo que se suele llamar el modo sobre el segundo grado, sería el dórico, y el modo que sale del sexto grado. Ambos son modos menores. Y bueno, lo primero que hay que hacer con estas escalas, yo diría, sería aprender el diagrama, al menos cuando estamos en el ukelele. Si estuviéramos hablando de una clase de armonía, pues hablaríamos de otros conceptos a aprender, pero en el ukelele habría que aprender esos puntitos sobre el mástil. Vale, por ejemplo, cogemos el modo dórico, que si lo toco directamente sería así. He tocado de manera ascendente. Vamos a verlo despacito. Tenemos la tercera cuerda al aire. Veis que además tiene ese círculo rojo, que el círculo nos indica la raíz, porque esto es una nota do. Es decir, vamos a tocar el modo do dórico, o mejor dicho, la escala de do dórico. Tercera al aire, tercera en el 2, tercera en el 3, segunda en el 1, segunda en el 3, primera al aire, primera en el 1 y primera en el 3. Y ahí tenemos otra vez otro do, otra nota do, que vuelve a ser la raíz, el do dórico que decíamos. Vale, la idea sería que los alumnos memorizaran este diagrama o el que a cada maestro le interese trabajar, por la razón que sea. Vale, y después vamos al eolio. El eolio empieza igual, tercera al aire, tercera en el 2, tercera en el 3, segunda en el 1, segunda en el 3, segunda en el 4, primera en el 1 y primera en el 3. Una cosa interesante a ver sería, ¿por qué he puesto estos dos modos juntos? Bueno, pues los he puesto juntos porque comparten la gran mayoría de notas, la gran mayoría de puntitos. Si os fijáis, lo único que se diferencia es que en el dórico tenemos la primera al aire, cosa que en el eolio no, y sin embargo en el eolio tenemos tres notas en la segunda cuerda. Tenemos, digamos que el espacio 4 que no estaba en el dórico. Vale, esa va a ser la diferencia, o se llama la sexta nota de la escala. El sexto grado, sexta nota. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sexto grado va a marcar la diferencia entre si estamos en un dórico o en un eolio. ¿Vale? ¿Para qué cuento todo esto? Bueno, pues porque para que trabajéis los modos, hay varias maneras de hacerlo. Nosotros os vamos a proponer unas bases musicales que hemos preparado y que curiosamente veréis que la misma base normalmente va a valer para diferentes modos, no para todos, pero sí para algunos. ¿Cómo le vamos a dar el color de cada modo? Bueno, pues se lo vamos a dar evidentemente tocando los diagramas,
pero sobre todo insistiendo en esas notas que los diferencian. Es decir, ¿qué diferencia el modo dórico del eolio? La sexta nota, el sexto grado. 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, el que viene ahora. Si tocamos este o si tocamos este, ¿vale? Entonces vamos a poner la base musical y vamos a ir trabajando un poquito el dórico y el eolio para ver si conseguimos sacar esas sonoridades, esos colores típicos de cada escala modal. Me voy a poner los cascos para poder escuchar la base también como vosotros. Y vamos allá. Empezaremos con el modo dórico. Simplemente a negras, subiendo de manera ascendente y luego descendente. 2, 3 y... Bueno, lo he hecho corcheas, ahora estoy haciendo negras. Vale, esto lo haríamos las veces que haga falta hasta que empecemos a memorizar el modo dórico. Y si podemos... intentando fijarnos en ese sexto grado que está en la primera cuerda del aire, ¿vale? Nos vamos a fijar porque es el que nos va a dar la diferencia. Ahora haríamos lo mismo con el eolio. Voy a rebobinar la pieza. Empezaremos a negras también. 1, 2, 3 y... en el sexto grado, mirad. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Aquí viene la diferencia. Este es el sexto. Vale. ¿Cómo ir memorizando, cómo ir soltándose con este tipo de escalas? ¿O para qué las queremos? Bueno, las queremos para muchas cosas, ¿vale? Para analizar, pero sobre todo vale para improvisar y para componer. Bien, entonces yo os diría que podemos empezar haciéndolo a negras, subiendo y bajando, haciéndolo a corcheas poco a poco. Podemos dar tresillos. Las semicorcheas probablemente van a ser muy rápidas para los niveles en los que nos encontramos, pero podemos ir haciendo también pequeños ritmos. Por ejemplo, podemos hacer atresillando, negra corchea. Vale, y jugando entre el dórico y el eolio. Y como último paso dentro de una clase, digamos, de escuela o de instituto, yo diría que tenemos que intentar poco a poco ir rompiendo esa escala, esa manera de subir peldaños y bajar peldaños de manera continua para intentar conseguir saltos interválicos. Es decir, no hacerlo todas las notas seguiditas una detrás de otra, sino haciendo pequeños saltos, yendo hacia arriba, hacia abajo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo muy sencillito. Empezamos con el dórico. Un, 2, 3 y... Metiendo también diferentes notas más largas, más cortas, intentando hacer fraseos, por ejemplo. Haríamos lo mismo con el eolio. 1, 2, 3 y... Bueno, pues como os digo siempre, cuanto más practiquéis, mejor os saldrá y más disfrutaréis con el instrumento. Así que a tocar mucho y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.